Bueno, Del susto, pero bueno. que muchas caras conocidas entre las personas que están en el chat. Me alegra muchísimo. Bienvenidos todos. A los que vienen por primera vez, este es un espacio que se llama A Dos Voces. La primera voz es la de la señora Mónica Barea, que es librera, es escritora y que es gestora cultural desde hace un montón de tiempo. La segunda voz es la mía, que mi nombre es Adelaida Jaramillo, tengo un modesto espacio cultural desde hace 10 años que se dedica a promover la lectura. Y hoy pues, tengo el gusto de que una de las mujeres más importantes en términos de gestión cultural de este país esté acompañándonos. Mariana Andrade está aquí en esta calidad, en la calidad de gestora cultural. Tiene un quehacer de decenios, es productora, distribuidora y exhibidora de cine independiente. Fue secretaria de Cultura de Quito entre abril del 2014 y enero del 2015. Es directora, como ella dice, del cine más lindo del mundo, el 8:30, cosa con la que estoy de acuerdo y que extraño tanto que en esta ciudad ya no exista el 8:30 al cual yo sí asistía. Y los cineastas la llaman comandante. La generala. Yo no sé, en esta época en que la revolución está un poco depreciada, no sé si te va a seguir gustando que te digan comandante. No, pero además que tengo que contarte cómo surgió esa Por favor. Llegado el momento, les comento, chicas, cómo surgió, y surgió en Venezuela, o sea... Oh my God. O sea, mejor, obviemos esa historia o les cuento. Con Granada. De una vez, dele. Cuéntelo. O sea, esta fue una anécdota linda porque viajábamos una delegación del cine ecuatoriano. En ese momento era el Consejo Nacional de Cine que organizó un encuentro binacional cuando estaba todo el momento, digamos, 2010, 2012, no recuerdo bien el año, donde viajábamos a Venezuela, al festival en Isla Margarita, y había una reunión binacional entre Ecuador y entre Venezuela. Obviamente cuando fuimos y llegamos al aeropuerto fue toda una vaina porque no volaban los vuelos, nos subimos en un vuelo equivocado, era casi como entrar en los buses y había un relajo, éramos como 10 gentes delegadas a Isla Margarita. Iba en ese grupo iba Fernando Cedeño, que todos le conocen, a Fernando Cedeño, realizador Manaba, se dice padre del cine guerrilla. Él es parte de estos cineastas que trabajan mucho sus propios modelos de producción y distribución y de difusión. Y es muy querido para mí, porque el 8:30 hizo un libro, una investigación, hizo un festival, hizo una película sobre todas estas formas, ¿no? Y claro, cuando estábamos los dos grupos, los de binacional, los venezolanos y los ecuatorianos, le dicen a Fernando, le toca a él hablar, y obviamente con toda la fusión que es, ¿no? Entonces le dicen, bueno, él está aquí y todo. Yo estaba sentado un poquito más atrás, y entonces le dicen que venido Fernando, como que bien, ¿quién has venido? Estamos aquí con todos los colegas. Y él dice, claro, se levanta y dice, yo estoy aquí gracias a mi comandante. Claro, la comandante. Entonces, el comandante, yo estaba totalmente desprevenida. Y claro, entonces en ese momento el comandante, ¿qué pensaría? ¿No? Se pensaría que era de pronto el presidente o era el expresidente Correa, ¿quién? Del mismo presidente en ese Chávez. Entonces dice, no, mi comandante es ella. Entonces yo estaba en la parte de atrás, entonces, yo aquí. Me voy a cuadrar la próxima vez que te vea. Entonces, claro, paso adelante y claro, una comandante de lata de este tamaño, yo soy bajita, pequeña, y, ¿no? Me hicieron pasar adelante y la comandante. Desde ahí Fernando Cedeño fue el que puso ese mote. Yo lo quiero mucho, Fernando, un saludo a Fernando, pero es parte de la anécdota que ya le he dicho, ya no soy comandante, ya soy la vecina, la comadre, la doña, pero es imposible, o sea, todo ese grupo de la gente del cine guerrilla y bajo tierra, más bien, muy queridos por mí, pues ahí fue que inició esta historia. Qué bueno. Bueno,
A ver, el mundo y la vida cambian más rápido de lo que quisiéramos. Ujú. Y el cine es una de las industrias culturales que da unos pasos agigantados y que ha evolucionado en todos sus aspectos, desde las salas de cine, el aspecto técnico, los contenidos, absolutamente todo. Hablemos de la parte técnica. Eh, por cierto, debo agradecer a mi hija María Paz por todas las referencias bibliográficas, porque yo no soy una experta en cine, pero ella sí, así que me ha dado un poco me dio un poco de referencias que me han servido para el asunto. Jorge Laferla, en su libro Cine y Digital, hace un recorrido por la historia de los medios y dice: la historia de los medios nos remitirá reiteradamente a las combinatorias entre las máquinas fílmica, electrónica y digital. Es precisamente en el audiovisual mediático donde se reformula como un concepto operativo que nos abre caminos para considerar los cruces entre lo tecnológico y lo discursivo, como resultado de las influencias entre los diversos medios. Por favor, cuéntanos cómo y cuándo llegamos en Ecuador al cine digital y cómo se vivió esta migración. Bueno, habría que entender también un poco la evolución del cine, ¿no? Del cine de principios de siglo, de finales del siglo anterior, el siglo en 1800 y tantos, donde estaba la maquinita, pequeño proyector donde Méliès hizo la primera proyección de cine ya por el 1800, me parece, 95. A la evolución que tenemos ahora, el cine ha ido pasando por, claro, como tú dices, todos estos formatos, el formato del 8 milímetros, que es este pequeñito formato en los pequeños proyectores, que incluso nosotros tenemos algunos proyectores de este tipo en 8,5, para luego ir entrando a lo que fue el 35 milímetros, que ya es la lata más grande, que esto ya te hablo de los años, ya estamos en 1900 y tantos, 1940, 45, fue evolucionando al celuloide además, y luego incluso llegó este formato al 70 milímetros, que ya fue al final de los años 90, 2000, donde ya teníamos el formato de 70 milímetros y donde los IMAX copaban con toda esta cantidad de proyectores, ¿no? Lo digital en el Ecuador empieza, bueno, hablo más o menos de la década del 2000. En el 2000 todavía era un lujo tener el proyector de 35 milímetros. Para el 8,5 lograr el proyector de 35, que es, yo le digo, el señor proyector así maravilloso, entra el 8,5 en el 2001, que abrimos, y para nosotros era casi una maravilla tener este proyector en nuestros manos. La era digital ya había llegado antes, ya teníamos el Betamax, el Betacam, el VHS, acuérdate toda la década de los 90, los Blockbuster, que eran las tiendas de estas famosas donde claro. Y era maravilloso cuando ibas, porque tenías clasificados además las películas, me acuerdo claramente, los estrenos, las películas de arte, las películas de varias géneros. Entonces ya entrábamos, siempre entrábamos tarde. El Ecuador siempre ha entrado tarde, entra tarde a todo. Pero bueno, así es nuestra historia. Estábamos viviendo esa época en el 2000, el 35 milímetros, y prácticamente en la década del 2010, un poquito antes del 2010, ya entra la era esta digital, que empieza a ser una cosa impresionante en el mundo, que incluso fue una decisión de los grandes estudios. No es casual, esto es mercado puro, el hecho de cambiar al formato de digital, el 2K y el 8K, que ya son estos proyectores digital cinematography projection, una cosa así que tienen de nombre, que ya entramos en esos años, pero el 8,5 no entraba. Eso te cuento un poco desde mi historia. El 8,5 entra tarde a este cambio digital. Entonces, ha sido un proceso que viene por varias etapas, donde el Ecuador, digamos que está casi siempre 10 o 15 años antes de todo, es decir, tarde en todo, perdón. El mundo ya cambió, las salas de cine cambiaron, el proyector de 35 milímetros ya fue una reliquia, ya es prácticamente una pieza de museo, aunque todavía nosotros lo tenemos, y entramos a partir de hace unos 4 años recién nosotros pudimos entrar. Las salas ecuatorianas entraron antes, digamos que ellas hicieron los cambios 2010, 2012, entraron a este cambio ya de proyección. Desaparece el VHS,
el Betamax también ya se queda pues lejos, el DVD, sabíamos que el DVD también empezaba A desaparecer. a desaparecer, entonces estos cambios digitales sí, han ido a la par de la historia, tarde el Ecuador, pero han ido llegando así, de esa manera. Me ha Ya. hecho acordar de una imagen de Cinema Paradiso con el niño corriendo con los rollos de las películas de un lado al otro para poder continuar con la película. Mariana, ¿existen responsables para que nosotros estemos atrasados? Es decir, en términos generales, tú estás diciendo en este momento que que el Ecuador entra tarde a todo. ¿Hay esperanza de que nuestro cine llegue a las grandes productoras? Hay, no señalar responsables, pero sí en parte hacer un mea culpa de que no hay interés por el cine ecuatoriano. No, yo creo que, verás, yo creo que el cine ecuatoriano camina lento y ese es el ritmo que ha tenido. Ha tenido varias, no podemos decir que el cine ecuatoriano no ha logrado entrar, sí, no ha logrado entrar todavía a grandes mercados, a grandes estudios todavía. Y tal vez habría que pensar por qué, tal vez habría que pensar si son sus historias, si son este mirar permanente a nuestras autobiografías. Siempre nos pensamos y consideramos que nuestra historia personal y nuestras vidas personales son motivo de hacer películas. Y el cine ecuatoriano ha ido, claro, en ese proceso su producción no es grande todavía. Yo diría que es una cinematografía pequeña, periférica, incluso periferia de la periferia. O sea, nuestro cine es periferia de la periferia. Eso te ubica muy distante de los mercados donde el cine ha cobrado dimensiones de entretenimiento gigantescas, o también, obviamente, de cine de autor igual. Pero claro, razones para decirte, yo creo que somos una sociedad que camina así. Yo lo defiendo al cine ecuatoriano, siempre lo defenderé, lo he visto crecer, lo he estudiado, lo he vivido, lo he producido, he distribuido y siempre celebro su salud. Y la celebro aceptando, ¿me entiendes? Que de pronto no estamos todavía ni en grandes estudios ni en grandes mercados, seguimos siendo un cine de festivales. Eh, y eso es lo que tal vez en este momento, tal vez en la era digital en la que estamos ahora mismo, habrá que ver hacia dónde y cómo caminamos. Pero ese es un tema que ahora mismo lo estamos descubriendo y viendo hacia dónde va. Creo que hay grandes pelis para nuestro nivel de grandeza, creo yo, que han recorrido un montón de festivales, pero que no han llegado a mercados. Hay experiencias como La Mala Noche, por ejemplo, de Gabriela Calvache, que sí ha logrado distribución internacional. La misma Que tan lejos de Tania Hermida también lo logró, Feriado, pero es un puñado de pelis todavía. La razón es porque caminamos así, y en ese caminar tal vez tengamos que vivir siempre estar lejos de, pero ni siquiera, no, eso no es ni ser mejor ni peor, simplemente es lo que es. Yo, como te digo, lo acepto y lo respeto con todo el cine ecuatoriano. Ahí está, ya veremos si es que ahora, por ejemplo, las plataformas digitales como Netflix y todo, ya tenemos una peli en Netflix ahora. Tenemos. Ya la tenemos, hay que verla. Yo, dedicada a mi hija, defiendo igual una peli de Jorge Ulloa, de los chicos de Enchufes, una peli que ellos se plantearon primero ganar 15 millones de espectadores para luego hacer su película. Entonces, el pequeño formato, el pequeño formato que lo hicieron, les ha permitido ahora mismo entrar a Netflix y ahora es la primera peli ecuatoriana que entra en la plataforma, ¿no? Eso, ahí dicen en el chat, es una buena peli, yo también la defiendo mucho. No te puedo decir que es mi película preferida. Favorita, no. Favorita, no, pero sí veo es este caminar de nuestros actores, de nuestros directores de esta nueva era digital, entrar en este consumo, en esta distribución digital, ¿no? Habrá que ver cómo le va, habrá que ver, eso sí. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, yo acotando, diciendo algo al respecto de esto, yo le echo la culpa de todo al petróleo. Yo creo que el petróleo es el culpable mayor de todo, de la corrupción, absolutamente de todo. Y dentro de esto, de una gran clase de nuevos ricos incultos. Entonces, somos un país
que tiene autos, dealers de autos que se comercializan en $150,000 cada carro y no tenemos cine, por ejemplo. ¿Ya? Porque nuestras prioridades se fueron hacia allá, hacia el nuevo riquismo. Entonces, por eso te digo, yo le echo la culpa de todo al petróleo. Y cuando yo veo cine independiente argentino, por decirte, justamente veía ayer, creo que veía una película chilena, la cantidad de gente, de logos, de gente que se une para que esa película sea posible. Industrias chilenas, gente, qué sé yo, pero era una pantalla así llena de logos, de gente que se interesa para que eso suceda. Y yo veo que acá eso no pasa. Y no pasa en la cultura en general, y obviamente tampoco con el cine en particular. Sí, bueno, encuentras, claro, como tú dices, es interesante tu punto de vista, pero son varios factores, creo que a la vez, Moca. Claro, claro. Por ejemplo, las escuelas de cine en la década de los 90, la primera escuela de cine de la región, no teníamos escuelas, bueno, en Ecuador no tenía escuelas de cine. Cuando a mí me dicen, ¿dónde estudiaste cine? Yo digo, yo no estudié porque yo estaba ocupada haciéndolo. O sea, yo estaba ocupadísima. Yo no voy a poder, ¿entiendes? Estudiar si más bien estábamos ocupadísimos con haciendo, hoy día mi amigo Juan Carlos Moya, a quien tengo mucho cariño, le mando un saludo igual, conversábamos de La Tigra, por ejemplo, y La Tigra es una película que yo la veo y me da muchísima ternura cuando la veo, porque es casi como decir, esto fue lo que hacíamos y estábamos en el kindergarten de la producción de cine, ¿no? Entonces son varios factores juntos, Mocazón, el hecho, bueno, la formación en los 90 aparece la escuela de San Antonio en Cuba, en Antonio de Baños en Cuba, y hay toda una generación que va a estudiar en esa década de los 90, y en esa década, por ejemplo, se hizo La Tigra en los 80, luego se hizo Ratas Ratones, se hizo Entre Marcha y Una Mujer Desnuda, o sea, 2, 3, 4 producciones por década. Imagínate lo que es eso. Entonces, ausencia de política, ausencia de fondos de cine. Argentina también es lo que es, y tiene su cine el que tiene, porque obviamente el fondo se crea en los años 90 y las escuelas de cine que se crean en los 90 van en procesos juntos, la formación, la distribución y la producción, además de las políticas de Estado. Nosotros casi siempre estamos ausentes, pero no me gusta, como te digo, quejarme porque a veces pensamos que en el Ecuador le echamos la culpa siempre a todo. Yo tengo que decirlo, le escuchaba al presidente Lazo recién en una declaratoria en CNN, esto no es propaganda, simplemente es una opinión personal que tengo, y decía que el Ecuador no es un país quebrado. Y yo me quedo pensando y digo, o sea, si siempre estamos quebrados, estamos así, y es esa sensación que tienes de pérdida, cuando dice, si más bien, obviamente, nuestras industrias, nuestras exportaciones, nuestros camarón, nuestras flores han seguido produciendo, pero en cultura siempre estamos huérfanos, o sea, siempre ha habido esa sensación de estar fuera de, a pesar que ha habido política pública, sí ha habido, hay que decirlo, ha habido, pero cómo se la ha manejado, cómo se ha implementado, que hace que tú en una peli chilena veas 20,000 logos y en una peli ecuatoriana veas 1, 2 o 3, a pesar de que cada director o realizador se demora 5 o 10 años en hacer sus películas. Creo que sí, es una cosa que hay que verla como a ese nivel. Estamos fuera de mercado, sí. Estamos fuera de tener 10 megas logos en nuestras pelis también. Chuzo. Pero ahí estamos también. Es lo importante. Bueno, siguiendo con esto que hablábamos de la técnica, según Lev Manovich, el desafío que los medios digitales plantean al cine va mucho más allá de la cuestión narrativa, dice él. Los medios digitales, según él, redefinen la verdadera identidad del cine. ¿Cuál crees tú que era la identidad del cine antes de estos nuevos medios digitales? ¿Realmente han cambiado o qué? Yo creo que verás, es que es un tema complejo. Cuando tú ibas a la sala de cine, tú estás en una sala oscura, tú estás viendo una peli que te dura un tiempo limitado, y hay una experiencia colectiva.
hay esta identidad de encuentro, es esta cosa de estar, si hay una peli, una comedia de terror y todo, acuérdate cuando veíamos El Exorcista, el estallido que había de nervios en ese momento, entonces era una experiencia colectiva que te contagiaba, que estabas viviendo con otro la experiencia de ver una historia narrada en imágenes, ¿no? Ahora tú tienes un televisor, una televisión, bueno, ya obviamente hay los famosos, ¿cómo se dicen? Ya ni sé, esas, Home theater. los LEDs, claro, donde estás en la cama, donde el celular te suena, donde estás en la cocina, donde vas al baño, donde apagas la luz, prendes la luz, pasan tus hijos, chilla el gato, chilla el perro. Entonces yo creo que, claro, a pesar que ahora la tecnología es tenaz, o sea, la tecnología ahora, el pequeño formato de cine en casa, obviamente no debería. Entonces creo que lo digital y el acceso que ha sido todo este nuevo mundo para nosotros, por supuesto que ha cambiado digamos, la identidad o la experiencia misma de ver cine, ¿no? Y viene ahí una discusión enorme, o sea, ¿cambió el cine? Y yo diría que sí, porque además cuando tú estás en tu casa, tú paras, ves la peli, te puedes ir verla mañana, la ves después, la siguiente vez, creo que la peli de Scorsese que duraba 3 horas, podías verlas en un mes o en 2 meses. Eh, Eso claro que te cambia radicalmente. El cine era un encuentro, era un momento, era bueno, no era, es, porque yo seguiré defendiéndolo, y creo que en esa identidad colectiva, en ese encuentro con otros, vivir un momento con otros, yo me quedo con eso. Y sigo pensando que seremos una generación o muchos que defenderemos ese encuentro, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ana, hay una canción de un grupo que se llama The Buggles que dice Video Kill the Radio Star. ¿Tú crees que la pandemia va a acabar con las salas de cine? Porque además hay una antesala que es justamente la del streaming. Ya un poco nos hace pensar en esta, digamos, nosotras que somos mujeres de literatura, en algún momento pudimos haber tenido algún tipo de nervio por los ebooks. Personalmente pienso que el libro de papel no va a desaparecer, no va a desaparecer nunca. Siento que las nuevas tecnologías no reemplazan justamente esto que estás diciendo, esta movilización, ocupar estos espacios, pertenecer. La experiencia del cine nunca va a ser la del streaming. Sin embargo, viene la pandemia y cambia un poco las dinámicas de las salas. ¿Cómo ves tú, cómo te proyectas tú con tu sala de cine y con las grandes salas de cine? ¿Qué puede pasar? A ver, verás, el cine a lo largo de su historia ha pasado muchas batallas. Evidentemente en esta batalla es la más dura, porque estás lidiando con un enemigo invisible. No lo conoces, no lo entiendes, y combatir el miedo es algo muy fuerte, muy duro, pero el cine ya pasó por esto. En la época de la fiebre, ¿cuál fue la española? Fue la fiebre, no, la española, 1918, por ejemplo, que afectó un montón al mundo. Por ejemplo, claro, los grandes estudios como la Metro Goldwyn Mayer, la Paramount Pictures y todas esas, por supuesto que se vieron afectadas y pensaban que ya morían, que ya no más y que ya pues hasta ahí llegábamos, no más, el mundo prácticamente se acababa y el cine sobrevivió. Luego, después, el aparecimiento del sonido, por ejemplo, el aparecimiento del color de la televisión en la época de los 50, por ejemplo, también no, ya vamos a morir, el cine no va más, y tampoco se murió. Después fue el aparecimiento justamente de lo que la Mónica me preguntaba, o sea, tenías el aparecimiento de toda esta era del Betamax, del home video, el VHS, el DVD, y así mismo no, van a morir, ya no van a tener vida. Y el cine sobrevivió. En los años 2000 igual, ¿no? Cuando estábamos justamente, aparecen las multisalas, los grandes con sus grandes equipos y el proyector de 35 decían, no, ahora sí ya nos morimos porque ahora sí ya no va más, y el cine sobrevivió. Entonces, yo creo que el cine ha sido un gran sobreviviente. Está librando una batalla muy grande, sí, pero no va a morir. Yo
soy una convencida que en efecto sí, habrán muchas salas, están cayendo muchas en el mundo, hay otras que ya no, obviamente no aguantan. Ayer leía una noticia en Buenos Aires, justamente en el barrio Belgrado, creo que se llama, donde tenía el Bafisi, que es el festival más importante del cine independiente en Latinoamérica, y cerró un complejo de 10 salas dedicadas al cine, justamente al cine de autor. Y a mí me da un dolor, cada sala que cierra es un dolor enorme. Pero yo siento la experiencia en el 8 y medio, por ejemplo, te hablo mucho desde ahí, porque como tú me presentaste, de que decías el cine más lindo del mundo, para mí es el sitio más lindo del mundo, porque ahí hemos logrado tener unos metros de libertad, de sensibilidad, y es nada que ver. Yo cuando daban estos líos hacia afuera, cuando fue este lío de las cárceles y toda esta matanza y horrible, nosotros fuimos y nos encerramos en el cine y nos quedamos a oscuras, y era sentir una luz y una paz interior. Yo creo que vamos a sobrevivir, nos van a golpear duros, sí. Nos van a, ¿me entiendes? Va a cambiar las formas también. Vamos a tener experiencias como fue la de Roma, que fue de las pelis que entró en plataforma y que fue una peli enorme, grande, ya de estudio, de Netflix mismo apostando, y cada vez Netflix ahora mismo tiene como 35 pelis a los Oscars, por ejemplo. Creo que no, vamos a ser menos, sí, pero seremos sobrevivientes, ¿sabe? Yo peleo mucho por eso. Yo peleo para nosotros no es distanciamiento social, como se dice, para nosotros es acercamiento social con distanciamiento. Entonces, ven al cine, además siempre hemos sido pocos, no hemos sido grandes. Tal vez en los grandes, las salas comerciales, sí, han sufrido también por sus ventas y por su modelo de negocio, pero yo creo que el cine va a resistir, sí va a resistir. Vamos, ahí estamos. Uh-huh. Pasando a los contenidos, el cine es un lenguaje que se transmite a través de esta combinación de imágenes, sonido, a través del movimiento, ¿no? Mientras que la literatura nos llega a través de las palabras. Mucha gente compara el libro y la película. Dicen, la película se quedó corta, el libro es mejor, o viceversa. O simplemente dicen, ya no me leo el libro porque ya vi la película. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que son dos lenguajes distintos. Totalmente. Dos formas de contarnos una misma historia. Cuéntanos cómo conviven estos dos lenguajes desde tu perspectiva. Yo coincido contigo, Moca, lo que dices. Para mí el cine, la película es la película, la obra de la literatura es la literatura. Es de la literatura. Y hay ejemplos, bastantísimos en el cine de cómo un libro tiene su propia, digamos, propuesta, y cómo a veces el cine la reivindica o la destruye. Ejemplos de eso hay muchos en la historia del cine y de la literatura. Para mí son dos lenguajes que corren paralelos, que muchas veces se entrecruzan, pero que muchas veces se enriquecen o se destruyen. Por ejemplo, en el mismo caso de Entre Mars y una mujer desnuda, de Camilo Lozuriaga. Acuérdate que es el libro de Jorge Enrique Dom, que es una novela compleja de leer. Yo recuerdo claramente difícil de leer, y yo siempre decía, ¿cómo el Camilo va a hacer un guión cinematográfico para llevarla a la pantalla de cine? Y lo logró. Para mí el logro de Entre Mars, de la película y el libro, son dos obras. Recuerdo que Jorge Enrique Dumbel decía, él quería ver, no quiso leer el guión, él quería ver la película, y le gustó. Fue un redescubrimiento para el mismo autor encontrarse con eso. Pero, por ejemplo, hasta ahora yo no veo una obra de García Márquez que pueda sentir y que diga, wow, el cine la reivindicó, la enriqueció, y me quedo con el libro. Y para mí García Márquez, y con eso no hay manera de hacer una peli sobre 100 años de soledad. O acuérdate, por ejemplo, acuerdo ahora mismo el Club de los Poetas Muertos, por ejemplo, que la peli sí, o sea, la peli es maravillosa, la peli, y las disfrutas de los dos lados. Entonces, y así puedo mencionar, por ejemplo, La Fiesta del Chivo. ¿Te acuerdas la película que se hizo sobre la obra de Vargas Llosa, una de los libros que más me gustan de Vargas Llosa? Entonces, yo prefiero verlas como obras paralelas, como mundos distintos, que a momentos se entrecruzan, que a momentos se desgastan, a momentos se afectan la una del otro, pero que siempre el espectador tendrá su propia
conclusión, bueno, me vuelvo a acordar de La Tigra, ¿no? O sea, acuérdate el cuento de José de la El Cuadra, cuento, claro. lindo. Y bueno, nuevamente Camilo siempre ha estado muy cerca de él, a las producciones que he hecho con él. Y la peli, o sea, cuando tú ves a La Tigra, las hermanas, y obviamente las actrices ya, es un universo que te llega. A mí me llegó mucho. Entonces, yo prefiero verlos como dos lenguajes que se me juntan y que me encantan y que los disfruto. Y a veces prefiero dejarme solo en el libro, déjame en el libro, no quiero ver la peli. O a veces digo, bueno, sí voy a ver la película para hacerlo. Entonces, ejemplos en el mundo hay A muchos. mí me suele pasar lo contrario. Yo veo la película y voy al libro. No sé si has visto esa película, Tenemos que hablar de Kevin. Ah, Ya, que te deja así, wow, ¿no? Con Ya, Tilda Swinton. ya, exactamente. Vi la película y dije, yo me tengo que leer esto, o sea, tengo que. Y fui al libro, o sea, porque yo sí creo que son dos formas, como te digo, de narrar la misma historia, ¿no? Dos miradas a la final. Sí, son dos miradas, claro, o sea, son dos miradas. Ahí en el comentario decían a propósito de la peli con Javier Bardem, El amor en los tiempos del Cora. No, o sea, García Márquez para mí es imposible de llevarlo al cine. Yo lo veo como algo que no va a ser posible. Me pasa lo mismo igual que vos, por ejemplo, Partículas Elementales, ¿te acuerdas de La de Houellebecq. la de Houellebecq? Claro, leerle a Sí. Houellebecq es complejo. A veces pienso cómo podrá hacerse, por ejemplo, Plataforma, ese libro de este autor que me gusta mucho también, o Sumisión, por ejemplo, que son novelas que a mí me dejan así, ¿no? ¿Cómo serán esto? Me dejan pensando, ¿cómo será posible hacer una peli de esto? Pero Partículas Elementales, cuando fue cine, también te queda a gusto. O sea, wow. Yeah, claro. Sí, es experiencias individuales, creo, ¿no? Mariana, yo un poco he hecho un desastre en mi entrevista porque pues he estado pendiente de tus redes y me llamó muchísimo la atención uno de tus últimos tweets previos a los resultados electorales, en el que exponías que dentro de esta industria cinematográfica ecuatoriana hay excluidos, digamos, que justamente abriste así esta Pues charla. sí, así fue. Pregunto yo, no solamente son los directores, no solamente son las salas, son los públicos también. Y venía un día pensando, esos días en los que tengo tiempo para 5 minutos para pensar en la inmortalidad del cangrejo y pensaba en la falta de un censo para saber cuáles son nuestras preferencias culturales, pero un censo que cubra a todos, como dices tú, no solamente a quienes, digamos, el, el arte en general muy fácilmente puede dividirse entre lo elitista y la baja cultura. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gente que ha sido excluida, que está relegada? Digamos, no solamente en este momento, sino culturalmente, en el tiempo. Se la ve de manera diferente. ¿Cómo la incluimos? Lo que pasa es que yo creo que ahí, Ade, tú ya estás hablando de consumo cultural. Y el consumo cultural en una sociedad como la nuestra sigue siendo un acto voluntario. O sea, hay mucha información, lo que tú dices desde el lado de la, digamos, de la creación, de quienes ofrecen el producto cultural, que hay más información sobre eso. Se han levantado censos, sí se han levantado. Supongo que toda esta cantidad de información reposa en algún lado. No sé dónde la reposa, porque se hacen un montón de consultorías, de estudios, censos, y seguramente yo algún día diría, me podría pensar, ¿cuánto habrá gastado o los distintos gobiernos en el montón de consultorías que se hacen sobre todos estos temas? O sea, el tema, como tú dices ahora, del consumo, ¿qué hacer con este público que no tiene acceso? ¿Cuántos somos los que no tienen acceso? ¿Cuántos queremos consumir o no consumir? ¿Qué consumimos? Libros, DVD. Por ejemplo, cuando mencionaba esto que tú mencionas, el consumo del DVD de este grupo de productores que ya no están en el DVD.
y ahora están en los TikToks y en las plataformas digitales, ya están produciendo sus propias películas, ya están en todas las redes digitales, que creería de que, ¿con qué hacer? Esa siempre será nuestra pregunta. Eso lo debe vivir, lo vives tú, lo vive Mónica en su librería, lo vivimos nosotros en el cine, en los teatros, esperando siempre que nuestras salas se llenen. Yo creo que es un problema mucho más ahí sí, también cultural de una sociedad como la nuestra, que el consumo sigue siendo bajo. Me contaban últimamente que, por ejemplo, en Europa, ni bien abrieron después de la pandemia, nuevamente las cinematecas tenían su público 1 a 2 de la tarde y tenían el público que tenía el acceso libre a esos sitios públicos, obviamente, pero había una elección también de ir. Creo que es un tema que nos rebasa en este momento y dependerá mucho dependerá de cómo se vea la política cultural, pero también desde el acceso, ¿no? Desde el acceso. Los museos, por ejemplo, y tuve una experiencia que hicimos en el 2014 cuando estuve en el municipio, que se hizo finalmente los museos de noche, me acuerdo, se abrían las puertas y había gente que iba, que asistía, era una sorpresa. Entonces, ¿era la gratuidad lo que permitía el acceso o era qué influía, me entiendes? Que no únicamente sea la gratuidad para que la gente haya escogido en esos momentos a visitar un museo en particular. Creo que es un tema que requiere mucho más de entender cómo el Estado mira, cuál es la visión que tiene sobre el consumo cultural, cómo elevarlo, cómo motivarlo. Brasil hizo una experiencia de esas, me recuerdo en la época de Dilma, de Dilma, que creó el bono cultural, por ejemplo. Y en el bono cultural se aumentaba 5, 10, no me acuerdo una cantidad, $20, no recuerdo exactamente, en su salario básico, donde la gente sabía que eso tiene que gastarlo en consumo cultural, al teatro, al concierto, a la Qué galería. maravilla, Qué increíble. Eso lo hicieron. maravilla, Yo cuando maravilla. leí eso decía, eso es lo que queremos, pero eso es una política de Estado. Y Claro, es una política claro, claro. y de beneficio que tú informas a la gente, porque de pronto dicen, no, pues de pronto a los 15 o $20 prefiero comprarme 10 litros de leche, no sé. ¿Cómo lo hicieron? Habría que investigar un poco sobre eso, cómo lo hicieron. Uh-huh. Hablemos de la evolución de las salas de cine. Y para eso yo quisiera contarles lo que más me llamaba la atención en los cines cuando ni la Mariana ni la Ave habían nacido seguramente. Por ahí vamos. Porque, como consta en la gráfica, eh, eh, yo había nacido bastante antes que ellas. La elegancia de la gente para ir al cine, por ejemplo. La gente esto era primero toda una costumbre, ¿no? O sea, todas las semanas creo que un buen grupo de la población iba al cine. El cine era la diversión y era lo que tú decías hace un momentito, era ese encuentro sobre todas las cosas, ¿no? Yo, los primeros cines que recuerdo fueron obviamente en La Tacunga. Y en La Tacunga no había un bar donde uno se compraba papitas fritas y manicho, ¿no? El vendedor entraba con un canasto y durante la película vendía maní, 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 canguil, canguil, colaciones, chupetes. Y entonces vos estabas así viendo la película y decías, canguil, canguil. Y entonces te pasaba y todo era a oscuras y todo era por encima del Señor, pero todo bien, nadie se alteraba. Otra cosa que me acuerdo es que se permitía fumar. Se permitía fumar y la gente fumaba con una solvencia impresionante dentro del cine. En La Tacunga, por ejemplo, se quemó el Cine Rex, Teatro Rex que se llamaba, porque se quemó y yo me acuerdo de esto aterrada porque colindaba con la casa de mi abuela. Entonces todas las llamas parecía que estaban dentro de la casa de mi abuela y eran realmente en el cine. Y luego los cines, las salas de cine como tal. Corrígeme si me equivoco, yo tengo la idea de que en los teatros también se proyectaba cine. Y el cine y el teatro compartían este espacio. Y por eso es que muchos de los cines tenían telón, por ejemplo. Claro. Los cines tenían ahí esas cortinas de cierto pelo, porque no era terciopelo. Entonces,
bueno, y dentro de estos cines había los elegantísimos como el Cine Bolívar, por ejemplo, acá en Quito, el Bolívar y tal, pero me acuerdo también en los cines chiquitos. Me acuerdo clarito una vez en Bahía de Caracas, fuimos a un cine y me acuerdo la película que era Evaristo y Santo contra los secuestradores. Y entonces veíamos Evaristo y Santo contra los secuestradores y unos pajaritos se golpeaban contra la pantalla. Resulta que no eran pajaritos, eran murciélagos. Sí, ¿Ya? sí. Y El Pescador, que era un cine construido en un, más bien dicho, adecuado a un terreno de una casa que habían botado, ¿no es cierto? Y entonces no tenía techo, sino era el terreno, lo que ahora sería un parqueadero. Bueno, pues ahí habían puesto unas bancas y ese era el cine. Habían pintado de blanco la pared del fondo, que a su vez era la pared de la casa que daba a la otra calle, y cuando uno estaba igual viendo, si es que hacía calor, el dueño de esa casa te abría la ventana. Te abría la ventana y en la pantalla te quedaba un rectángulo negro. Sí, así era. Ajá. Entonces, claro, los cines eran muchos y muy variados y, y yo creo que de alguna manera cada barrio tenía su cine. Entonces, cuéntanos un poco qué te acuerdas de esto, cómo eran, cómo son y qué fue lo que propició este cambio tan grande a los cines de ahora, ¿no? Con estos asientos tan, donde la gente ya no es elegante, los asientos son los elegantes. Claro, sí. Bueno, es lindo que ese acuerdo del cine El Pescador, porque mi familia era manabita, por eso es que me acordé ahorita que lo mencionas, el cine estaba en Bahía, y siempre pasábamos las vacaciones en San Vicente y en Bahía, y ahí era, acuérdate, la época del cine mexicano, la época de oro del cine mexicano, donde se pasaban las películas famosas y donde uno tenía, ahí tuve mis primeros enamorados también, ahí sí, pero En ese cine. en ese cine, pero me acuerdo clarito y además tenías que un poco eh, esquivar las naranjas, porque ahí había en cambio un señor que vendía los mangos y vendía las naranjas, entonces el chiste era que luego de que tomabas las naranjas, el chiste era que te lanzaban las naranjas al que estaba adelante, parte de obviamente las historias. No, pues yo creo que en el Ecuador tenemos muchas historias de estas en las ciudades, como dices, en Atacunga, en Bahía, en Quito mismo. Yo recuerdo, acuérdate qué pasó con las cines en las 90. El Hollywood, por ejemplo, sobrevivió. El Hollywood sobrevivió cuando en los 90 cierran muchas salas en la capital ante la llegada de los Cineplex. Los Cineplex ya están en los centros comerciales, ya se pierde el contacto, ya no es exactamente el consumo solamente de ir hasta el cine de barrio, sino más bien al centro comercial como forma de consumo de todo. El cine importa poco. Los cines comerciales a veces el problema que tienen es pasar las pelis, porque lo que tienes que hacer es vender el canguil. Esta evolución, claro, se fue dando. Recuerdo claramente lo que mencionaste el 24 de mayo, el cine América, también me acuerdo, la Puerta del Sol que estaba en la 24 de mayo, que después había un proyecto maravilloso para devolverlo, el cine Metro que estaba en los 90, que era la sede del Festival Cero Latitud, recuerdo, en la década del 2000, que todavía sobrevivían a esto que dices tú. El vestirse, pero verás, te cuento una anécdota, el vestirse elegante y todo. Recuerda en Guayaquil, en el Maxine, por ejemplo, abrimos una programación con Juan Castro, que él insistía mucho. Juan Que Castro, Juan Castro, amoroso. exacto, era un personaje guayaquileño. Sí. Me acuerdo de Hilda Thomas, de Ay, Juan por Castro. supuesto. ¿Te acuerdas de estos queridos personajes? Había un señor viejito que se vestía, pero precioso, como que se iba a una fiesta, pero no me acuerdo, era poeta. No me acuerdo cómo se llamaba. No era Henry Rath, era Gerald Rath, ¿te acuerdas? No, Gerald Rath era no estoy segura, pero pelo blanco, siempre andaba con unos ternos como de colores estridentes. Ajá. Fue Bueno, un y personaje. era un personaje. Hilda venía con sus mejores galas, me acuerdo. Con el turbante. Ay, cómo extraño Guayaquil. Sí, era, Sí, yo también. El trópico tiene personajes. tiene, pues no, pero Sí. además, de Guayaquil tenía una cinefilia maravillosa. O sea, era una cinefilia más grande que la cinefilia de Quito. Yo recuerdo a Juan y hicimos una programación que era los domingos de la mañana, 11 de la mañana,
donde armamos justamente, él mismo programaba, se llamó Alta Cultura. Yo tenía un poco de resistencias con el nombre, pero dije, bueno, si Juan quiere llamar así su programación, en buena hora. Y llegaban vestidas las doñas, llegaba Hilda, llegaba Juan y llegaba incluso hasta Carlos Icaza, mi querido Carlos Icaza. Otro saludo para Carlos Icaza. Que llegaban, ¿me entiendes? Era hermoso. Yo llegaba en short, y obviamente con el calor, sudando y todo. Ellos se disponían a ir al cine. ¿Cómo Y lo no te logran? muchos años. Moca, eso que te hablo es 2005, 2006 en Guayaquil. Entonces, estas minorías, ¿no? Estos personajes queridos, igual acá en Quito, yo recuerdo cuando sobrevive el Hollywood, obviamente un cine porno, y de verdad, majestuoso cine Hollywood, donde también sobrevivían estos personajes que eran asiduos a estas salas de cine, donde el cine no era para ver la peli, era el cine para cualquier otra cosa, menos ver las películas. Todo eso se fue perdiendo. Así lo es. Para dar lugar en la década ya entra, el primero que entra en los multicines, en el CCI, luego entra la cadena Cinemark, luego obviamente Supercines y todo esto, y cambian las salas de cine. El 8 y medio sigue siendo un reducto muy de teatro también y de teatro cine, el cine Fénix, acuérdate, Moca en Quito, que también era teatro, el cine Maya en Guayaquil, en Cuenca todavía el Teatro Sucre, que sigue siendo un teatro y un cine cuando se lo usa. Entonces, estos cambios, ojalá, sí, muchas se convirtieron en templos, eso ya lo sabemos, el Alhambra y todos, el Bolívar en Otavalo, por ejemplo, era un teatro maravilloso, de telón rojo, ese sí era de telón rojo, Moca. Ese cine ahora, ese teatro, perdón, ya pusieron 4 multiplex, ¿no? 4 salas igualitas como salchichas y perdimos al famoso Teatro Bolívar de Otavalo. El Gran Colombia, que está en Ibarra, que está cerrado, porque también cuando son salas estatales es un problema. El Teatro Lemarí, el Lemarí de Tulcán era maravilloso. El Teatro Lemarí de Tulcán es que es un sueño. En San Gabriel hay el Teatro El Ángel, hay un teatro donde tú entras a San Gabriel antes de llegar a Tulcán y hay un ángel enorme, es fantasioso y es 1000 butacas rojas con un telón rojo que te quedas y dices, ¿qué hacen estos teatros maravillosos aquí, dignos sobrevivientes del arte y la cultura? Yo a ellos los defiendo y creo que Claro, ojalá sobrevivan. claro. Se me viene a la mente algo poco fuera de lugar, pero a mí me encantaba forrar los cuadernos del colegio. Todos los años hacía la buena intención de que este año sí voy a estudiar. Entonces me encantaba forrar los libros y los cuadernos del colegio lo más originales posibles, ¿no? Y en una ocasión estaban dando una película en el Hollywood que se llamaba Mónica. Entonces la publicidad decía Mónica, infierno de mujer. Y a mí esto me encantó, o sea, me sentí tan identificada, no sé, debo haber tenido unos 10 años. Entonces me di el trabajito de cortar todos los Mónica, infierno de mujer, y empecé el 5º o 6º grado con los cuadernos de Mónica, infierno de mujer. Entonces obviamente las monjas aterradas llamaron a mi papá y dijeron, esto es una guagua de mal espíritu, pero vea los cuadernos que tiene. Y mi papá dijo, ¿por qué pusiste? Digo, pero mira, y claro, yo me acuerdo de las letras, eran unas letras así todas góticas y tal, del Mónica, infierno de mujer. Solo que el infierno de mujer tenía como 10 años, ¿no? Mónica, Mónica, Mónica. Tú has sido un relajo desde que naciste. Sí, sí, qué desgracia. No, Ya mismo estamos por terminar, así que vamos a ir preparando nuestros fragmentos. Me parece que la mayoría de las preguntas o comentarios que se han hecho en el chat han sido respondidos. resueltos. Deja ver si hay alguno nuevo por ahí. Mientras tú buscas, mi última pregunta sería que yo pues en ti veo un personaje político. Eres una mujer a la que admiro porque nunca callas. Y eso es ser un ser activamente político. No quiero decir que eres activista, pero tú pones el cuerpo por la cultura, no solamente por temas de cine.
¿El cine entonces y la política se llevan, no se llevan? ¿Existe todavía esta posibilidad de llevarlo en estos tiempos de tanta polarización? Mm. Chusa, Costa Gabras siempre decía que el cine es político. Ken Loach, el gran director inglés, si tú ves sus pelis, siempre decía que el cine es político. Creo que habría que diferenciarlo del cine y la política, que eso es otra cosa. Habría que diferenciar entre el concepto de cine político o cine y política. Yo recuerdo a la Moca, ¿te acuerdas, Moca, cuando me hiciste casi llorar en la Secretaría de Cultura? Que dijiste algo así como que el momento en que la cultura se hace amigue, ¿te acuerdas? De la peor. Moca, ¿te acuerdas que me hiciste llorar ese momento? Y que decías, te deseo la mejor de las suertes porque estás peleando para que la peor amiga de la cultura, que empieza con P y que todo el mundo pensaba que era una amiga. La puta, Paulina. claro. No, ni siquiera Ade, era Directamente la P. puta. la puta, ¿sí? Que Sí, allí, porque dije que empieza con P. y dijiste empieza con P, ahí estábamos perdidos, porque la cultura tenía que volar libre, tenía que siempre estar del lado que tenía que mover las estructuras, no podía ser parte de la política, porque ahí Del no establishment, claro. y ahí, me acuerdo que la Moca lo dijo, yo libraba unas batallas tremendas justamente por eso, y por eso me fui además, porque no, obviamente no podía permitir y no podía seguir con el uso de la cultura, de lo que hacían justamente como proselitismo político y uso político de la misma. Entonces, habría que diferenciar eso. Una cosa, como te digo, Costa Gabras o Ken Loach son directores, Buñuel mismo, son directores que siempre han creído que su cine es político, pero la política es otra cosa. Ese juego hay que verlo de lejos y hay que estar permanentemente cuestionándola, que eso es nuestra labor, nuestra principal labor. ¿Mm? Yo tengo una última pregunta. El cine es al ser un producto cultural, está necesariamente impregnado de todos los temas y de las tendencias del tiempo que vive, ¿no es cierto? Y por esa razón encontramos referencias históricas, qué sé yo, imaginación, amor, humor, denuncia, que en general se proyectan en los cines, o sea, los cineastas, las cosas que temen y también las cosas que desean. Partiendo de este concepto, yo creo que hemos tenido como distintas épocas en el cine, de pronto me equivoco, pero creo que hay distintas épocas de acuerdo a las corrientes de pensamiento. ¿De dónde nacen estas tendencias? Yo recuerdo, por ejemplo, una época en que todo era vaqueros, todo era western, o películas de humor, o de amor, o de denuncia. ¿Hay realmente estas épocas? Háblanos un poquito de cómo ha sido estas épocas y las tendencias del cine. Obviamente, ¿no? Y por supuesto que el cine ha ido corriendo a la par de la historia. O sea, el expresionismo alemán que surge en la época en la que pudimos ver, por ejemplo, el Nosferatu, todo este clásico del terror, ¿no? El gabinete del doctor Caligari y todo, siempre el cine fue acompañando la historia y al momento actual que vivían. Por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, se produce menos y se produce por debajo hasta que el cine se dio el chance de contar la historia también y surgen todas estas películas a propósito de la guerra y a propósito de la Segunda Guerra Mundial y luego llega Hollywood a obviamente espectacularizar todo un tema histórico muy difícil y lo vuelve más como un producto amarillo con toda esta onda de las guerras y todo. El cine siempre va a la par, Moca, y siempre seremos la nueva o la francesa de década de los 60, maravillosa, ¿no? Que para muchos ya es un ladrillazo ahora, o sea, ahora ya muchos dicen ya, ¿para qué? El cine contemporáneo actual tiene como referencias estas y es preferible desprendernos de estos porque el cine siempre ha sido entretenimiento y si no entretenemos y la gente se aburre, entonces hacia dónde vamos y caminamos. Eh, y creo que en los momentos políticos que ha vivido el cine ecuatoriano mismo, si me dices, o sea, también ha estado retratando momentos históricos
documentales históricos que van acompañando y que vuelve luego un género de documental, de cine documental muy fuerte. El cine ecuatoriano es muy fuerte en el cine documental. Hay muchos que ahora dicen que ya el cine de autor ha muerto, que ya no hay cine de autor, que ya es aburrido, que finalmente ya hay que ver hacia dónde, en pleno siglo XXI, va a ir generando estos que dices tú, estos distintos momentos, géneros o, o estilos también de contar. Yo creo que el cine siempre va a ser algo cambiante y siempre vamos a tener, nos va a sorprender y nos va a dar y nos va a permitir contar historias y soñar las historias. Para mí el cine siempre es un sueño. Por eso ya cuando me hagas leer de mi partecita que traje, eh, siempre va a ser un sueño. Yo siempre decía, uno es libre en el baño, cuando lee y cuando ve una película. Y en los sueños, exacto. Ahí es libre. Entonces, claro, veamos qué sueños se construyen a partir de ahora en nuestro cine digital, en esta era del cuello bajado con el teléfono así, en la era en la que ya llamadas, las casas ya nos reciben, ya no necesitamos el teléfono normal, ya todo preferimos escribir, donde ya prácticamente somos unos robots más. Yo me voy a oponer toda la vida a eso hasta que viva. Ojalá lo logre, ojalá vivas a seguir siendo parte de esta historia del cine. Hay una pregunta interesante. Alguien nos pregunta si es que dicen que ¿por qué han desaparecido los cineforums? ¿Los ¿Han desaparecido? No. Esa es la pregunta. Como cineforos, bueno, el cineforo siempre es un encuentro, ¿no? Un momento de discusión, Así un es, momento así es. que también ha sido parte de la cinefilia, de esta cinefilia entendida como gente que permanentemente está viendo películas, discutiendo, leyendo, escribiendo sobre cine, ¿no? Sí se ha ido perdiendo un poco, es verdad. Había muchos momentos en la década del 2000 donde el cineforo era maravilloso, porque hacer la peli era wow. Ven a contarnos cómo hiciste la peli, cómo escogiste los actores, cómo la filmaste, cómo la hiciste y todo lo demás. Pero han disminuido, sí, pero no creo, asimismo insisto, en que siempre hay que, si somos minorías, ¿por qué yo siempre digo esto, ¿por qué tenemos miedo de ser minorías? Somos grandes minorías, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Me entiendes? Las minorías también han cambiado la historia. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que siempre lo masivo es? Si somos 3, 4, 5, 10 en un sitio, en un cineforo, pues ahí estamos. No hay que tener miedo a ser minoría. Así es verdad, es verdad. Oka, ¿lees tú primero? ¿Lees al último? Sí, la yo leo primero porque ¿Por qué como te escogiste dije, algo nada que ver? porque escogí algo que no tiene nada que ver, o sea, me enamoré de este texto y escogí. Es un texto de Clarice Lispector que se llama Alma Escrita. Y realmente lo busqué y lo encontré para mis talleres, pero me encantó. Dice, mi alma tiene el peso de la luz, tiene el peso de la música, tiene el peso de la palabra nunca dicha, a punto quizá de ser dicha. Tiene el peso del recuerdo, tiene el peso de una añoranza, tiene el peso de una mirada, pero como una ausencia. Y la lágrima que no se ha llorado. Tiene el inmaterial peso de una soledad en medio de los otros. Bonito, bueno, ¿no? digamos que sí tiene algo que ver en el contexto en el que estamos, ¿no? Sí, puede ser. Bonito, Moca. Mándanos para releerlo cuando puedas. Ya. Que me lo hagas releer, sí. Bonito. Ya te lo mando. Mariana, ¿quieres leer tú o me lanzo yo? Mariana, que cierre. He coincidido con Mariana en traer un texto de Luis Buñuel, un libro que me regaló un chico del club de lectura, de los pocos hombres que hay en mi club de lectura. Me dijo, este es un libro que te puede cambiar la vida. He traído un párrafo pequeño que sí tiene que ver con cine. Sí, aquella primera proyección pública de Un perro andaluz organizada con invitaciones de pago en las Ursulines. Reunió a la flor y nata de París, es decir, aristócratas, escritores y pintores célebres, Picasso, Le Corbusier, Cocteau, Christian Berat, el músico Georges Auric y, por supuesto, el grupo surrealista al completo. Muy nervioso, como es de suponer, yo me situé detrás de la pantalla con un gramófono. Durante la proyección,
alternaba los tangos argentinos con Tristana y Isolda. Me había puesto unas piedras en el bolsillo para tirárselas al público y la película era un fracaso. Tiempo atrás, los surrealistas habían abuchado estoy con unos lentes que no veo, Le Coquille et le Clergyman, película de Germain Dulac sobre un guión de Antonin Artaud. A mí, no obstante, me gustaba. Yo esperaba lo peor. No necesité las piedras. Cuando terminó la película, desde detrás de la pantalla oí grandes aplausos. Discretamente me deshice de mis proyectiles dejándolos caer al suelo. Lo veo a Buñuel haciendo esto por si acaso. Genial, anécdota. Pero claro, esperando si lanzaban las piedras iban a estar ahí defendiéndose a pedradas igual. Genial, gran texto, gran libro además. ¿No? Y casualmente la mía también es una frase de Buñuel. Yo admiro muchísimo a Buñuel. Y a propósito, cuando pasamos y proyectamos Buñuel en el 8:30, siempre hay gente. O sea, uno no se cansa de ver su obra, no se cansa de verle la maravillosa Silvia Pinal, su musa, gran musa de Buñuel, en películas icónicas. Entonces yo traje una frase que dijo lo siguiente: si me dijeran, te quedan 20 años de vida, ¿qué te gustaría hacer durante las 24 horas de cada uno de los días que vas a vivir? Yo respondería, dadme 2 horas de vida activa y 20 horas de sueño, con la condición de que luego pueda recordarlos, porque el sueño solo existe por el recuerdo que lo acaricia. Razón de ser de su cine, ¿no? ¿Sí? Buñuel, ajá. Debe estar en el último suspiro. Está en uno de los primeros capítulos. Hay una persona que pregunta sobre los clubes de libro y pregunta sobre libros y tal. Entonces, Adelaida y a mí nos encuentran en Twitter. Adeljar, @Adeljar es Adelaida y @Mocabarea soy yo. Barea con V. Y ahí nos vemos, sí, chévere. Me encanta este espacio. Espero que sigamos aquí apandemiados, pero no apendejados, sino más bien en nuestras trincheras, tratando de salir adelante, tratando de sobrevivir. Y con esa fe, con esa gana que le pone Mariana, porque yo te siento, Mariana, militante del cine, militante de la cultura, y creo que es la gente que necesitamos, ¿no? Sí, te siento, sí, igual, totalmente militante de. Como dice el pie de página del 8:30, el mundo necesita gente que ame lo que hace, y Mariana es esa mujer, representa a esa frase. Les agradezco yo más bien muchísimo. Siempre son maravillosas las dos también. Palabra Laf, tu trabajo, Ade, y tu trabajo, Moca, desde la Rayuela. Somos todas militantes. Yo creo que además somos mujeres, sí, somos mujeres que seguimos y no decaeremos, más bien seguiremos adelante a pesar de cualquier pandemia. La pandemia igual será otra crisis más que la venceremos. Así que muchas gracias, chicas. Un gran momento, lindo momento. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Los que han asistido, a todos los que se conectaron, un abrazote, Mariana, Ade, y a todos los que están por ahí. Un abrazo fuerte. Invitación final, Moca, por favor, ponte pilas. El día martes 27 tenemos a María Fernanda Ampuero. Sí. Va a conversar con Ernesto Carrión. Ernesto tiene la misión de sacar lo más que pueda del libro más reciente de María Fernanda, que se llama Sacrificios Humanos. Ese es otro espacio que vamos a hacer en conjunto Rayuela y yo, martes 27 a las 8 de la noche, creo que es. En todo caso, mañana está puesto en redes, los esperamos, y nos vemos en el siguiente A Dos Voces, que ya nos tocaría algo así como teatro o música, ¿no, Mónica? Sí, ya toca. Hay que ir viendo. Ahí les digo. Y gracias Andrés Serega por los besos. Yo recibidísimo. Yo también.
Gracias, chicas. Adiós. Muchas gracias. Bueno, un Chévere. gusto, Bueno, un cuídense abrazo y mucho, buenas por noches. favor, usen mascarilla, cuídense. Chao, chao. Chao. Chao.